Y de último, si nos da el tiempo, retomamos lo de calidad, pero comencemos con sistemas de información. Propongan. Entonces, en este momento 3 ya del módulo, tenemos que la actividad tiene un puntaje máximo de 125 puntos, de los 500 que deben acumular. La actividad finaliza el 11 de febrero, que cae jueves. Todavía faltan, hoy estamos a 20, faltan 2 semanas y media. Tenemos tiempo suficiente para llevar a cabo. Y vamos a leer, esta actividad también tiene un componente, bueno, realmente es más que, es un poco diferente a las que veníamos haciendo porque es un caso práctico, ¿no? Pero aunque no lo diga la guía, sí tiene un componente individual, o sea, pareciera que no, pero realmente sí tiene unas acciones que se deben hacer individual y otras que se deben hacer grupal. Las actividades individuales son básicamente las que estoy recomendando en el foro de discusión, que no están aquí tan evidentemente, pero es así, y es que lean individualmente la guía, que cada uno interiorice, entienda cuál es el caso, entienda cuáles son los supuestos, cuáles son los requisitos, que empiece a diferenciar la información que tiene la guía del caso en los conceptos que ya conocemos, que hemos aprendido y que son base para poder hacer una gestión de proyectos, una dirección de proyectos. Aquí vamos a aplicar eso. Entonces, adicionalmente a la lectura, hay que hacer un aporte en el foro de unas preguntas. Ahora vamos a mirar de qué se trata. Y también el avance del trabajo que se va a cargar colaborativamente tiene que individualmente ser presentado en el foro la manera como están aportando a la construcción de este documento. ¿Sí? Entonces, fíjense, uno, leer detalladamente e interiorizar lo que hay que hacer. Dos, responder unas preguntas. Y tres, dar avance en el foro de cómo se está construyendo el documento final de manera individual. Vamos entonces a leer acá, vamos a iniciar. Aquí dice que la actividad tiene el siguiente resultado de aprendizaje: organizar elementos del proyecto asociados a tiempo, costo, alcance, a partir del uso de herramientas informáticas que le permitan procesar información para la gestión de proyectos. Para poder hacer eso es necesario que apliquen los conceptos que ya conocen. El concepto de lo que es un supuesto, el concepto de lo que es un requisito, el concepto de lo que es un criterio de aceptación, el concepto de lo que es el entregable del proyecto. O sea, toda esta información que nos van a dar, hay que clasificarla y hay que saber qué tipo de información nos están dando antes de comenzar cualquier cosa. Eso se hace en la lectura detallada de la guía y en la interiorización del caso. Dice, la actividad consiste en crear un portafolio de una empresa que se implementará a través de proyectos simultáneos, que deberá planear y dirigir el equipo del proyecto. Para esto se enfoca la actividad en los procesos de planificación, teniendo en cuenta 7 de las 10 áreas de conocimiento descritas en el PMBOK. Y aquí están las áreas: alcance, tiempo, recursos, costos, calidad, comunicaciones y riesgo. Como se tendrán en cuenta aspectos de contratación,
es importante que el equipo del proyecto realice investigación sobre la normativa vigente en la contratación en Colombia. Contratación de recursos humanos, pero también contratación de tipo alquiler, compra o creación, desarrollo, ¿no? De algún componente. Las diferentes formas de contratación que hay. Dice, el Grupo Sura S.A. es una compañía líder en el sector de servicios. Este es ya el caso que lo contextualizan dentro de una empresa que todos conocemos, es conocida, y dice, esta compañía líder en el sector de servicios financieros está próxima a cumplir 80 años de estar en el mercado y planea sacar una línea de servicios exclusiva para empresas de TIC, Tecnología de la Información y Comunicaciones, para empresas agroindustriales y empresas del sector turismo. Entonces, fíjense, ya nos están describiendo qué cosa, quién me ayuda. Eso que me acaban de decir, ¿para qué me sirve? ¿Qué tipo de información me acaban de dar? Que pretenden sacar los proyectos. los proyectos. No, ¿qué tipo de información me acaban de dar? ¿Para qué me sirve eso? ¿Cómo clasifico esa información? ¿Qué me han dicho allí? Todo lo que me van a decir de aquí en adelante es para contextualizar el proyecto, pero en esta específicamente que acabamos de leer, ¿qué nos dice? ¿Es como el portafolio? No. No. Ahí, por ejemplo, es como distinguir, porque digamos que también es una de las preguntas que tengo, es como, son 3 líneas, o sea, son como 3 líneas de negocio, y nos están hablando de sacar programas y un portafolio. Sí, pero todavía no hemos ido a ese detalle. Hasta estas 4 líneas que están aquí, donde dice el Grupo Sura S.A. es una compañía líder en el sector de servicios financieros diversos, está próximo a cumplir 80 años de estar en el mercado y planea sacar una línea de servicios exclusiva para empresas de TIC, empresas agroindustriales y empresas del sector turismo. Hasta ahí, ¿qué me han dicho? ¿Qué es eso? ¿Esa información para qué me ayuda a mí? Para contextualizar. Sí, pero lo que quiero es que me digan, con esa información, ¿yo qué hago? ¿Qué me ayuda a saber? ¿Qué tipo de información me están dando? ¿Quién es Sura en el proyecto? Sura es la compañía líder y ellos lo que van a hacer es como expandir su negocio a través de la apertura de como 3 líneas nuevas de negocio, entendiendo que Sura, digamos, maneja seguros, maneja el sector salud, no sé qué, entonces con esto es que va a expandir o va a abrir nuevas líneas de negocio en el grupo. Correcto, pero ¿quién es Sura en el proyecto? ¿Qué es Sura? El sponsor. No, no es el sponsor. Sura es el cliente. El cliente. Ok. A eso me refiero cuando yo les digo que hay que leer la guía y cada información que nos den tenemos que clasificarla. Tenemos que identificar esa información, cómo interviene en el desarrollo que vamos a hacer, para qué nos sirve, cómo la vamos a interpretar, cómo la vamos a usar. ¿Sí? Me están hablando del grupo Sura, sí, pero entonces el grupo Sura, ¿qué viene siendo aquí? El cliente. Me están hablando del cliente. ¿Y qué más me están diciendo del cliente? En esas 4 líneas hay una información muy valiosa que yo necesito entender y ser consciente porque me establece ya un criterio, una pauta en todo el desarrollo que voy a tener. ¿Qué más me dicen allí con esa información? Él es el socio financiero o el cooperante, el socio de recursos. Cuando me dicen que está próximo a cumplir 80 años de estar en el mercado y planea sacar una línea de servicios exclusivas para empresas de TIC, empresas agroindustriales y empresas del sector turismo, ¿qué me están diciendo ahí? ¿Para qué me sirve a mí saber eso? Se están innovando.
Pongámonos en el contexto en que yo estoy en una reunión con mi cliente y La él me está trayectoria. contando eso. ¿Para qué me lo dice? Para la trayectoria, para ver la trayectoria. No. Enfoquémonos en los conceptos que sabemos de gestión de proyectos. Esa información, ¿qué tipo es decir, eso, qué tipo de información es en el proyecto? ¿Mm? Ay, no, corchaos. Vámonos en el contexto, como les digo, de que estamos analizando la información que nos está dando. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Puede ser las entradas que necesitamos. Es una entrada, correcto, pero ¿qué tipo de entrada? ¿Qué información me está dando? ¿Qué me interesa a mí saber del cliente en un proyecto? Los servicios que la empresa desea. ¿Antecedentes? Sí, pero ¿qué me interesa a mí saber cuando estoy iniciando un proyecto, cualquiera que sea? ¿Qué me interesa a mí saber del cliente? Del cliente, es decir, el usuario final. Que tiene los recursos para apalancar el proyecto. Sí, sí tiene la capacidad. No, el cliente no necesariamente es el sponsor y todavía no hemos ido al detalle que nos indique que él también va a ser el sponsor. No asumamos algo si todavía no tenemos toda la lectura hecha. Hasta el momento lo que sabemos es que es el cliente. Sabemos que el proyecto es crear un portafolio de una empresa. Ya sabemos que la empresa es el grupo Sura, o sea, él es el cliente. Y que va a implementar proyectos simultáneos que deberá planear y dirigir el equipo del proyecto. Entonces, ahí nos están diciendo que cuál es el interés del cliente, o sea, qué es lo que espera, el beneficio. ¿Sí? Al final lo que él quiere es que el portafolio que le podamos proponer le ayude a qué? A cubrir esta expectativa de negocio que tiene. Una expectativa de negocio es sacar una línea de servicios para empresas agroindustriales y del sector turismo para empresas TIC. O sea, ahí estamos conociendo el propósito que tiene el cliente. O sea, eso es lo que él espera del proyecto. Una vez termine el proyecto, él esperaría como beneficio, como valor, tener esta incursión como una nueva línea de negocio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a él le interesa del proyecto. Él no quiere nada más si no es eso. Tengo que tenerlo claro, porque eso va a marcar una pauta, un criterio, y va a permitir también hacer supuestos y va a permitir entender un poco mejor el ejercicio que voy a hacer. Repito nuevamente, estamos haciendo esto de analizar la información porque en la lectura que ustedes van a hacer de la guía, necesito que hagan eso en cada información que les den. ¿Sí? Que clasifiquen la información, que sepan para qué les sirve la información. Todo es valioso. ¿Sí? Todo es valioso aquí. Cada línea, cada información les dice algo que tienen que aplicar en el proyecto. Entonces, en esa primera lectura individual, todos tienen que hacer el ejercicio de identificar la información para que sea más fácil después construir el documento. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo. Dice, considerando el escenario, les ha convocado a ustedes para que desarrollen la programación del desarrollo del proyecto considerando los siguientes elementos. Entonces, fíjense, ya aquí
nos están diciendo que ellos son los clientes y también van a ser el sponsor. Aquí sí, porque aquí ya nos dicen, considerando lo anterior, nos han llamado a nosotros para que desarrollemos la programación del desarrollo del proyecto, considerando los siguientes elementos. Entonces ya ahí que nos están diciendo, además que ellos van a ser el sponsor, son los clientes, nos están diciendo lo que nos toca hacer. Desarrollar la programación del desarrollo del proyecto. O sea, hacer una planeación, una proyección de cómo ellos ejecutarían ese emprendimiento, ese deseo de incursionar a un nuevo mercado. ¿Sí? Bueno, y aquí hay, ¿cuántos hay? 17 puntos que, aunque aquí dice supuestos, son supuestos en el sentido en que nada de esto es real. Esto es un caso académico, ¿no? de práctica, entonces son supuestos porque nada es real, pero no quiere decir que sean supuestos del proyecto. Cada uno de estos 17 puntos, ustedes tienen que revisarlos y clasificarlos. Dentro de estos 17 puntos, hay información que te va a permitir crear la línea base del proyecto, que te va a permitir identificar los objetivos del proyecto, los entregables del proyecto, los supuestos del proyecto, los requisitos del proyecto. Y ahí me voy a detener y voy a aprovechar y nuevamente les muestro este formatico que estamos trabajando para los que están en el curso de calidad, que se llama la matriz de trazabilidad de requisitos. Para este ejercicio es necesario que ustedes apliquen lo que estamos aprendiendo en gestión de proyectos, y es que definan bien cuáles son los requisitos del proyecto. Necesitan construir una matriz de trazabilidad de requisitos. Este es un ejercicio que les pido hagan individualmente para que puedan diferenciar, que yo noto en algunos trabajos que estoy revisando de calidad, que hay una tendencia en confundir lo que son los requisitos con lo que son los objetivos del proyecto y incluso pareciera como si los requisitos fueran las actividades del proyecto, y eso no es correcto. Tenemos que aprender los conceptos y desarrollarlos como nos está sugiriendo la guía, porque no es lo mismo. Sí se complementan y en conjunto crean los planes para desarrollar el proyecto, pero yo no puedo escribir una actividad en el cronograma y después colocarla en esta matriz de trazabilidad como si es un requisito. Las actividades no son requisitos. Los objetivos del proyecto no son requisitos. Nosotros tenemos que aprender a identificar los conceptos y a saberlos redactar e interpretar dentro de los planes que hagamos de gerencia del proyecto. ¿Listo? Entonces, eso sería lo siguiente que hay que hacer. Revisar los 17 puntos y identificar qué tipo de información me están dando ahí. Dice acá, paralelo a lo anterior, realizar una investigación y redactar en una cuartilla. Ahí está la pregunta, que es individual. ¿En qué consiste el concepto de portafolio? Bueno, Portfolio Program Management, o su abreviación que es PPM. ¿Y cuál es su impacto en el desarrollo de modelos de madurez organizacional en proyectos? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Van a hacer la investigación, van a hacer la respectiva cuartilla, van a aportar individualmente en el foro eso, y en la próxima sesión que tengamos de
así de asesoría sincrónica, yo les voy a traer un resumen también de cómo interpretar lo que en PMI conocemos como el OPM, Organization Project Management, y no es más que un modelo de gestión estratégica orientado a proyectos, programas y portafolios. Pues dentro de ese concepto de OPM entra lo que es el Portfolio Program Management, ¿sí? Entonces, para la próxima sesión, como para darles más contexto, les voy a traer la explicación o un resumen de cómo interpretar este tema, cómo engrana esto dentro de una organización y qué significa el modelo de madurez organizacional. Mientras tanto, todos están investigando y desarrollando ese aporte individual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no sé si nos podríamos detener un poco a leer el supuesto número 5. Es que estaba leyendo y realmente quedé con la duda. ¿A qué se refiere con los 6 proyectos? Yo entiendo que quiere Sura sacar o sea, 3 nuevas líneas y en cada línea como 2 proyectos. Entonces no sé si estoy interpretando bien o mal, a ver si tú me puedes colaborar con eso. Claro que sí, pero ten en cuenta mi recomendación. Esto es como si fuera un rompecabezas. Los 17 puntos, cada uno tiene una información que tiene que clasificarse y engrana con la otra. Entonces, tú tienes que primero, como si tuvieras una mesa, poner todas las fichas del rompecabezas y saber que estas pueden ser de la parte superior, estas pueden ser de la parte inferior. Tratar de hacer un ejercicio de identificar dónde puede ir cada una para que se puedan entender. Vamos a leer la número 5 que me estás preguntando, pero es posible que esa esté conectada con algo más y necesitamos saberlo todo. Por eso es que hay que usar el formato de matriz de trazabilidad e incluso yo me gustaría sugerirles que usaran también un acta de constitución del proyecto, para que también allí dentro de ese formato puedan ir poniendo la información que les están dando. Y de esa manera están construyendo el rompecabezas. Mira, el punto número 5 dice, el portafolio final debe permitir el lanzamiento de 3 líneas de productos asociadas a servicios financieros y consultoría especializadas para cada tipo de empresa. ¿Qué tipo de información es esa? ¿Qué es eso? Eso es un objetivo, es un entregable, es un requisito, es un supuesto. ¿Qué es? Es lo primero que hay que hacer. Esto significa, no se trata de adivinar, se trata de entender el contexto de toda la información que me están dando y colocarla donde va, ¿no? Si tú me dices que es un entregable, entonces va en el acta de inicio, en la parte donde dice entregable finales. Dice, esto significa que se deben gestionar de manera simultánea hasta 6 proyectos que harán parte de 3 programas y un portafolio. El grupo debe dejar muy claro qué tipo de servicio financiero, como por ejemplo, gestión de activos, inversiones, seguros, pensiones, banca, crédito, etc. ¿Qué pasa? Cuando uno crea un portafolio, un programa, uno le da un nombre. Ese nombre, cada organización tiene, digamos, su forma de categorizar o de nombrar los programas y portafolios. Ahí les están dando unos ejemplos. No quiere decir que siempre sea así. Les están diciendo que puede ser gestión de activos, inversiones, seguros, pensiones, banca, crédito. ¿Eso cómo lo van a saber? Cuando investiguen y conozcan qué es un portafolio, qué es un programa. Luego dice, ¿y qué tipo de consultoría especializada? Entonces, ejemplo, un análisis financiero, una consultoría de marketing, una gestión de calidad. Para eso tienen que conocer cuál es la necesidad del proyecto. ¿Qué más dice? Desarrollará para cada tipo de empresa. Listo, entonces, este
punto en particular hace referencia a varias cosas. Hace referencia al propósito del proyecto, hace referencia a los requisitos que va a tener el proyecto y también hace referencia a parte de cómo se van a presentar en el informe final, cómo se van a presentar una parte de los entregables. Entonces, hay que leer y hay que clasificar, ¿no? ¿Qué me sirve para qué? Esto me sirve para tener claro qué es esto me sirve para entender que esto va aquí y esto es esto. Profe, pero lo que yo entiendo es que a cada empresa, las 3 empresas que Sura propone como expandirse o pues darles servicios, es como ofrecerles 2 tipos de productos. O sea, el producto, por ejemplo, o puede ser consultoría especializada o servicio financiero. O sea, son como las 2 opciones que quiere Sura ofrecerles a esas 3 empresas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sabes qué? Me gustaría que lo debatieras en una reunión con tu grupo, a ver si todos están entendiendo igual que tú, y construyeran en grupo cuál es entonces el propósito del proyecto, cuáles son los entregables del proyecto, para que hagan el ejercicio que les estoy pidiendo, porque en eso consiste este momento, ¿no? Esta entrega. Profe, pregunta, nosotros digamos que, Giovanni, nosotros hicimos ya una reunión, somos del grupo 2, digamos que estuvimos leyendo la guía y pues tenemos algunas inquietudes respecto a eso. Bueno, usted ya nos dice que es necesario pues generar esa matriz de trazabilidad, pero por ejemplo, creo que es en ese mismo punto, ahí habla de que se pueden trabajar 6 proyectos, como nosotros somos 5, pudiéramos hasta 5 proyectos, de acuerdo pues al número de integrantes del grupo. Todo eso lo pueden ir colocando en el foro. ¿Cuál es la lógica y la secuencia de este entregado? Lo primero es investigar, aprender, interiorizar el concepto de lo que es gestión de portafolio. Entonces, los primeros aportes en el foro tienen que estar relacionados a eso. Hecho eso, entonces viene esa reunión en donde tomamos toda esta información que me dan del proyecto, la clasificamos en grupo, le damos forma, construimos el rompecabezas y allí es donde empezamos en el foro a dar avances. Y entonces alguien tiene que decir, bueno, los objetivos del proyecto son estos. El entregable del proyecto es este. La línea base del proyecto es esta. Estos son los objetivos, estos son los supuestos, estos son los requisitos. ¿Sí? Y de esa manera yo voy a poder darle feedback, retroalimentación de el entendimiento general del proyecto. Pero es importante que ustedes hagan el ejercicio. De nada sirve que yo se los diga, porque entonces quien está haciendo el ejercicio de entender y de aplicar los conceptos soy yo. Y lo que necesitamos es que sean ustedes. Y ojalá se equivoquen. Y ojalá haya que rectificar. Y ojalá haya que volver a leer la guía nuevamente para entenderla. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Ya. Profe, dentro de lo que o sea, es que ya, digamos que teníamos como bueno, es otra pregunta, y es, digamos, como es un mix de este portafolio, entendemos también que hay que hacer como o sea, como para poder aterrizar todos esos puntos y ver, digamos, visualmente, hacer como una línea de base que ahí, digamos, me va a plasmar cuáles van a ser las actividades por cada uno de los proyectos y si podemos fijar un cronograma y si esos montos y esos porcentajes debemos asociarlo como a un presupuesto por actividad. Pero, o sea, no sé si lo estamos viendo bien, como son varios proyectos, si podemos plantearlo en una sola línea de base, pero que vaya entonces proyecto 1 y su línea de base, proyecto 2 y su línea de base, y a cada uno como que le podamos hacer la distribución por actividades. Eso digamos que sería una pregunta.
Otra pregunta es, digamos, orientada en esa quinta. Discúlpame, Giovanni, déjame y te voy contestando para no después enredar. Si esa es la primera pregunta, cuando tengan claro el concepto de gestión de portafolios, van a darse cuenta que es necesario que lo hagan así como me lo acabas de decir. En un portafolio pueden haber muchas líneas base porque dentro de un portafolio hay muchos proyectos. Entonces, se supone que si van a construir el portafolio, tienen que construir todo el esquema, todo el dashboard de proyectos. En algunas empresas se llama repositorio de proyectos, en otras se puede llamar la base de datos de proyectos, la cartera de proyectos, en fin, o el portafolio de proyectos. Entonces, la primera pregunta, la respuesta es sí. Dime cuál es la segunda. Bueno, la segunda es, entendemos, por ejemplo, para poder plantear, digamos, el ejercicio, poníamos como un ejemplo, ¿sí? En la línea, hay una línea que sería turismo. Ahí dice que hay uno de TICS, otros de servicios, no me acuerdo, y otra de línea de turismo. Entonces, por ejemplo, para poder distinguir, porque una cosa es la línea, otra cosa es el programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, orientábamos o no sé si estábamos bien enfocados. Bueno, la línea sería de turismo, y si es Sura, entonces listo, voy a sacar una línea de turismo, que eso respondería como un área de mercadeo, ¿sí? Y digamos que ¿cuál sería la propuesta? Bueno, si voy a hacer turismo y va a ser del área de mercado, entonces ¿qué voy a ofrecer? Créditos para que la gente pueda viajar, ¿sí? Entonces asociamos línea turismo, área mercadeo, programa créditos. No. No sé, ¿no? Necesitamos que primero investiguen y conozcan y aprendan lo que es un portafolio y lo que es un programa. Aquí no se trata de construir una estructura organizacional. Esto no es eso, estos son proyectos y esto tiene sus propios conceptos y su propia estructura. ¿Ya? Cuando tú me hablas a mí de línea base, eso tiene una definición. La línea base de cada proyecto. Sí. Entonces no puede ser una línea ni de turismo, no, me estás hablando ya de una organización y de unos procesos organizacionales, eso no tiene nada que ver. Cuando tú me hablas a mí de línea base, me estás hablando de un organigrama, de un presupuesto y de una EDT de un proyecto. Ahí no tiene nada que ver. Que ese proyecto tenga un objetivo y tenga unos entregables asociados a una línea de negocio que ya es de la organización. Una línea de negocio para ellos llamado turismo, ya eso es otra cosa que le da contexto al proyecto. Pero hay que aplicar los conceptos como son. ¿Sí? Aquí no nos están pidiendo que armemos una estructura organizacional, no. Aquí no van a haber ni áreas de mercadeo ni áreas de turismo, eso no tiene nada que ver con el portafolio. En un portafolio uno lo que encuentra son los proyectos, o pueden haber proyectos, o pueden haber actividades, o pueden haber dentro del portafolio programas, y cada uno de esos elementos tiene su línea base. Y la línea base es o un presupuesto, bueno, o no, un presupuesto, una ADT, un cronograma. Pero yo puedo, o sea, pero como van a ser varios proyectos. El nombre que tú le des se representa. Por eso, pero yo puedo... No estamos hablando de ningún nombre, pero supongamos que el proyecto se llama el proyecto ABC. Entonces estamos hablando del proyecto ABC. Bueno, ese proyecto ABC, ¿cuál es la línea base de ese proyecto? No, la línea base es esta y esta. Listo. Entonces, teniendo claro cuál es el proyecto, cuál es el entregable y qué objetivos está apuntando, entonces sabemos ese proyecto en qué portafolio va. Tienes que saber el concepto. Sí, es que creo que nos falta entonces es documentarnos, porque sí, o sea, ahí me surgen dudas, pero sí, creo que entonces tenemos que investigar entonces más sobre el tema de portafolios, porque entonces puedo hacer una línea de base por todos los proyectos,
o tengo que hacer una línea de base por cada uno de los proyectos? Cada proyecto Cada tiene una línea base. Ok. Cada proyecto tiene su línea base. Ok. Bueno, entonces, quiero que vean cómo esta guía nos va a permitir, además que estamos incorporando el concepto de portafolios, programas a la de proyectos, también nos va a permitir verlo de una forma más holística, o sea, no simplemente como unos directores de proyectos, sino también como un gerente funcional, porque el gerente funcional no ve nada más el proyecto, ve muchos proyectos. Entonces, cuando ya tú tienes el concepto de portafolio, un gerente funcional que aplique esto es capaz de tomar decisiones oportunamente. Esas son las ventajas de hacer una gestión por portafolio, ¿no? Es capaz de entender si ese proyecto le está generando valor a la organización, si realmente va a lograr cumplir la estrategia de la organización. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se conecta con la materia, con el curso, con los sistemas de información? Vamos a seguir leyendo la guía. Dice aquí, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que consultar la agenda del curso, bueno, eso ya lo hicimos, ya miramos cuándo es la fecha de cierre. El entorno de aprendizaje debe descargar y leer comprensivamente la guía, ya lo dijimos, tienen que revisar el material de la unidad 2, fundamentarse, realizar los aportes requeridos para cumplir los criterios de la actividad, subir el documento PDF, bueno, que contiene el desarrollo del portafolio en el escenario planeado. Las evidencias individuales ya las leímos, que es hacer la cuartilla con las dos preguntas y participar en el foro. Participar en el foro activamente. Vamos a leer aquí. Aquí está de cómo engrana esto en la materia de sistemas de información. Dice, las evidencias grupales a entregar son un documento colaborativo en PDF que contenga la portada, la introducción, los objetivos de la actividad, desarrollo de la actividad, contemplando las siguientes evidencias. Entonces dice, 1, diseño del proceso, diagrama de flujo por cada proyecto. Ya ustedes hicieron en la guía anterior 5 escenarios y para cada escenario había una estructura, ¿sí? Un esquema. Entonces aquí me están pidiendo el diseño del proceso. No es un proceso ni de mercadeo no, del proyecto. Diseño del proceso en forma de diagrama de flujo para cada proyecto. Entonces, sigue aplicando el mismo concepto de lo que es un esquema, un diagrama, un sistema de información. Ese diagrama de flujo lo que me va a mostrar es cómo transformo los datos del proyecto en documentos para tomar decisiones dentro del proyecto. Me sigue mostrando lo mismo, entonces no confundamos eso allí. En dichos diagramas debe quedar claro las actividades del proyecto, así como sus responsables. Se sugiere que los diagramas se construyan a partir del diagrama de Gantt que representa los 6 proyectos. Cada proyecto tiene su propio diagrama de Gantt, pero dentro del portafolio tú puedes hacer un diagrama de Gantt de los proyectos que hagan parte de ese portafolio, ¿no? Eso lo van a entender cuando lean y cuando interioricen lo que es un portafolio. Segundo, identificación de actividades críticas del proyecto. Por eso es que les estoy diciendo que hagan una matriz de trazabilidad para que identifiquen los requisitos y sepan cuáles son los críticos, ¿sí? Porque los requisitos les va a permitir identificar las actividades que deben hacer de ese proyecto y se supone que ahí va a arrojar la ruta crítica del proyecto en este diagrama de Gantt. Bueno, hacen un tema allí
este es un supuesto, para eso deben analizar el GAN de seguimiento tanto al 50 como al 75% de desarrollo del proyecto. 3. El diseño del plan de gestión de riesgo del proyecto considerando los datos del punto anterior. Para hacer el plan de gestión de riesgo, les sugiero la matriz de riesgos que vimos en una de las sesiones, la RBS, la RIGS, Breakdown Structure, la estructura de desglose de riesgo. Utilicen por favor esa herramienta. Se requiere que se entregue la planeación de archivo se requiere que entregue la planeación en archivo de Microsoft Project o Project Libre. Yo les voy a compartir en el foro unos links para que de videos para aquellos que de pronto están aprendiendo el uso de la herramienta de Project, lo usen para que puedan trabajar mejor esto. El profe me hace el favor y me repite la herramienta que dijo en el punto número 3. La RBS, R, B grande, S. RIGS, Breakdown Structure. Eso es también como estructura de desglose de riesgos. Eso está en el PMBOK o lo pueden buscar en projectmanagement.com. También pueden buscar en projectmanagement.com todo lo que tiene que ver con gestión de portafolio. Allí pueden encontrar mucha información valiosa. Punto 5. Consolidar, redactar en una cuadrilla las respuestas a las preguntas de investigación. Bueno, ¿en qué consiste el concepto? Entonces, como cada uno ya participó individualmente, la idea es que consoliden y dentro del documento hagan una respuesta por grupo de las dos preguntas. ¿En qué consiste el Portfolio Program Management y cuál es su impacto en el desarrollo de modelos de madurez organizacional en proyectos? También el documento debe tener conclusiones y bibliografía. ¿Sí? Profe, perdón, ahí en ese punto lo entiendo, es que cada uno va a pegar el aporte que hizo de manera individual, ¿sí? No. ¿O es uno solo? Van a consolidar. Mira, consolidar. Ah, la respuesta. Ah, ok. O sea, a partir de todos los aportes va a salir uno grupal. Exacto. Ya. Bueno, lineamientos generales para la elaboración de las evidencias. Bueno, ya esto es las recomendaciones que hemos estado hablando. Todos tienen que participar en el foro, dando avance del desarrollo del documento. Uno solo es quien lo va a cargar al final, el día de la entrega. Tienen que verificar que esté cumpliendo todos los requisitos señalados en la guía. ¿Cuáles son los requisitos del documento? Aquí están. Portada, introducción, objetivo de la actividad, desarrollo de la actividad, contemplando cada una de estas. Esto es lo que van a entregar: el diseño del proceso, la información de actividades críticas, el diseño del plan de gestión y conclusiones y bibliografía. Solo se deben incluir autores aquellos que hayan participado activamente en el foro y en las reuniones que ustedes hagan. Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido, las normas APA. ¿Sí? Las normas APA. Bueno, vamos a ver ahora, en los minutos que nos faltan, la rúbrica. La rúbrica tiene 1, 2, 3 y 4 criterios de evaluación. El primero, diseñar mediante diagrama de flujo el proceso de cada proyecto considerado en el portafolio de la empresa, especificando actividades y responsables. Ese es el entregable. El primer criterio de evaluación, perdón.
Los Profe, diagramas ahí de serían flujo. entonces 6 diagramas, ¿verdad? Ese es el análisis que tienen que hacer. Yo entiendo que aquí tienen que hacerlo por portafolio. ¿Cuántos portafolios van a hacer? Dentro de cada portafolio van a haber varios proyectos. Aquí van a No, ser, pues o sea, se tendría un portafolio con 6 proyectos. ese es el análisis que tienen que hacer. Si es un portafolio, si son 2 portafolios, si son 3. Quiero que sepan, adelantándome un poquito a las conclusiones, que todos no tienen que hacerlo igual. O sea, aquí no hay una única respuesta. ¿Por qué? Porque el ejercicio de crear los portafolios, como lo dije ahorita, es un ejercicio que depende de muchas cosas dentro de la organización, de su madurez, del entendimiento del concepto, de la manera como estructuran los proyectos, ¿sí? Entonces, aunque este es un O sea, escenario para todo el curso, muy seguramente lo van a hacer diferentes cada grupo. Y debería ser así. Donde llegue a ser el mismo en todos los grupos, algo raro está pasando. O sea, podríamos decir que puede haber un portafolio con 6 proyectos o puedo manejar 2 portafolios con 3 proyectos. O sea, un Así es. portafolio, por ejemplo, de servicios financieros y un portafolio de consultoría especializada, perdón. Y a cada uno ponerle 3 proyectos. Y eso depende de la interpretación que Ok, le hayas hecho al entorno y a los objetivos que hayas definido, a vale. los criterios que hayas definido en cada proyecto. Profe, ¿Sí? cuando nosotros ahorita tenemos esa reunión como de trabajo en grupo para ese análisis, Uh-huh. por ejemplo, del resultado que tengamos, podríamos enviártelo al correo o lo subimos al foro Al como para foro, ese feedback, al foro. al foro, al foro. Todo Ah, en listo. el foro Ah, del grupo, no en el vale. foro del grupo. Ok. Sí, es como que nosotros queremos, o sea, plasmar ahí las ideas, a ver qué opinas, si vamos bien o mal, y para poder continuar como con el desarrollo. Pero quiero que tengan en cuenta la lógica, porque no se trata tampoco de ir adivinando ni de ir. Si tienen ya claro lo que es un portafolio y cómo van a plasmar eso allí, ya lo pueden hacer. Pero si todavía hay dudas, no estén adivinando ni estén haciendo cosas sin tener la fundamentación. No, sí, es como para una, no, sería como pues para una retroalimentación, pero pues ya teniendo mayor claridad, pues se puede plantear algo más claro. Solo hago retroalimentación cuando hayan hecho la respuesta, la cuartilla de las preguntas, para estar segura de que todos saben ya de qué se trata el tema del portafolio y del programa. El Listo, segundo profe. criterio de evaluación dice, planifica actividades. Si el documento que me entregaron planifica actividades del proyecto considerando elementos de tiempo, costo, alcance mediante el uso del project o del open project. Entonces aquí es el uso del project para crear ese diagrama de Gantt. Del portafolio puede ser, o de cada proyecto. Aquí hablan de cada proyecto, pero si lo hacen del portafolio, por mí estaría bien también. Tercer criterio de evaluación, interpreta la información análisis de Gantt de seguimiento tanto del 50 como del 75% de desarrollo. Bueno, esta parte la voy a explicar o la vamos a desarrollar mejor en la próxima, porque ya estos son unos supuestos, ¿no? Entonces, la vamos a revisar la semana que viene en una de las 2 sesiones que tengamos. Y el cuarto criterio es analiza la importancia del concepto de portfolio program con relación a su impacto en los modelos de madurez, o sea, las preguntas y la consolidación que hagan. Esos serían los criterios de evaluación de esta guía. Entonces, tarea número 1, fundamentarse, investigar, aprender un poquito sobre gestión de portafolios, luego coger cada uno de todo este contexto que me están dando aquí, los 17 puntos, y clasificar la información para poder
armar el rompecabezas y decir, esto me sirve para entender los proyectos, esto me sirve para entender el portafolio, esto me sirve para entender las expectativas del cliente y del sponsor, y construir después los flujogramas. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Correcto, entendido. Perfecto. Entonces, ya mañana empiezo a subir la retroalimentación de calidad. Ya estoy casi lista. Y eso también lo podríamos conversar en la próxima sesión del lunes, si tienen alguna pregunta sobre el feedback del entregable de la parte 2, del momento 2. Y volvemos a retomar calidad entonces para esta nueva guía, que fue lo que hablamos el lunes pasado, el próximo lunes. Bueno, entonces yo creo que con eso terminamos. Con eso hay harta tareita, pues. Con eso hay bastante que hacer, ¿verdad? Sí, hay que leer mucho. Ya. Sí, hay que organizar bien esos conceptos claros para poder tener claro la guía, cómo es que hay que desarrollarla. Exacto. Igual yo no tengo nada más que hacer. Ah, sí, no hay más que hacer. Ah, no hay nada más. Ya hace de 9 de la noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana no hay nada más que hacer, entonces uno puede hacer eso ahí en ese horario. Claro, Hay que dedicarle unas 5 horas. aprovechar el tiempo. Además, todo eso es muy fácil. Imagínese si no. Pero el tema de la retroalimentación o sea, entiendo que el lunes vamos a hablar de calidad, pero ¿será que le sacamos un momento a lo que nos dijo, que nos hacía una retroalimentación sobre el tema de la madurez organizacional, sobre el punto de ese aporte? Como, o sea, nosotros ya lo investigamos, pero si usted nos da como una orientación para ver si lo afinamos. Sí, claro. El lunes hablamos entonces del OPM. Ok, y luego sí, entonces hablamos de calidad, pero como para tener claro el punto, porque es también la línea también para poder también hacer nuestro aporte, pero pues ver que si lo que investigamos y como lo estamos enfocando, pues sí está bien orientado. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, profe. No, a ustedes por conectarse. Espero que tengan una feliz noche, feliz resto de noche. Y nos vemos entonces, Dios mediante, el lunes. Cualquier cosita también por el foro voy a estar atenta para darles respuesta. Gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Buenas noches. No nos abandone, profe, porque estamos ojerosos todos. Bien pesadas las guías. Estamos ojerosos, tenga piedad de nosotros, no nos abandone. Ni por acá, ni por el foro. No te preocupes, voy a estar pendiente. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe.